Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos hoy arrancando semana y muchas gracias por supuesto por estar con nosotros. Hoy invité al abogado experto en contratación administrativa, don Cristian Campos. Les voy a contar por qué, porque realmente yo estoy muy asustado de lo que ocurra con la revisión técnica. Y ojo que mi motor no es Riteve la empresa, sino el servicio público de revisión técnica. Y tengo la impresión de que se están haciendo algunas chambonadas y yo esperaría que no se hagan chambonadas. Ese es uno de los puntos. Segundo, que ahorita se vence el contrato. En teoría, esta semana se anuncia cuál es la medida. Para mí era muy sencillo esperar a ver qué iba a presentar el Poder Ejecutivo para después hacer un programa criticando lo que hicieron. Decidí hacerlo al revés, hacer un programa con un experto antes para que los tomadores de decisiones puedan tener, si escuchan o observan Matices, un poquito más de información y piensen mejor qué es lo que le van a anunciar al país esta semana. Así es que, don Cristian, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Un gran gusto, don Randall, atender su llamado y poder colaborar en tan importante y tan visto programa que usted tiene. Muchas gracias, don Cristian, muy amable. Los hechos son los siguientes. El 15 de julio se vence el contrato con la empresa Riteve de revisión técnica. No hay otra empresa, ¿ok? Hasta el momento no hay otra empresa. Los planteles y la planta física y los bienes quedarán a cargo del Estado y los gobiernos, particularmente los últimos dos gobiernos, el de Luis Guillermo Solís y particularmente el de Carlos Alvarado, pues patearon la bola y no tomaron ninguna decisión. ¿Cómo ve usted este tema de la revisión técnica que está a punto de quedarse muerta el próximo 15 de julio, don Cristian? Bueno, igual que usted, estoy sumamente preocupado. Está bien que esto no es un servicio de atención a pacientes, no es un tema de una emergencia de colapso de un hospital y hay que correr a ver qué hacemos con tanto paciente que puede quedarse en un servicio esencial como es la salud pública, pero no deja de ser muy preocupante que al día siguiente de que vence el contrato con la empresa actual y que sea cualquiera de las empresas, porque aquí tampoco estamos hablando por una empresa en particular, no es servicio de la revisión técnica vehicular. Somos un país que creo que ya tiene una buena cantidad de tiempo de estar creando una cultura de mucha responsabilidad. Hablo por el común de la gente, su persona y todos los que normalmente intentamos ser ciudadanos responsables. Tenemos una cultura de cumplir fielmente con llevar nuestros vehículos, los camiones, los autobuses, los taxis, etcétera, a la revisión técnica vehicular. Y somos un país que si usted que conoce muy bien tantos datos públicos, cuáles son las causas de accidentes de tránsito en nuestro país, usted no encuentra que realmente sea por problemas en las llantas, por temas de fallos en los frenos del vehículo, no encuentra datos que hagan ver que hay una falta de revisión y mantenimiento en la flotilla de transportes o vehicular de Costa Rica. Las causas normalmente son de otro calibre, pero no es porque haya falta de mantenimiento de los vehículos. Y entonces abrir la puerta a que a partir del 16 de julio no esté el servicio de la revisión técnica vehicular es simplemente dar la bienvenida a un país que va a tener cada día que pasa más vehículos, más camiones sin revisión y por lo tanto el riesgo que eso significa, uno, para la vida de las personas, dos, para los posibles daños a terceros, a propiedades privadas, a los mismos vehículos públicos, etcétera. Entonces la lista de riesgos no es menor, es un asunto que de verdad debe preocuparnos y por eso creo que así como usted inicia, debo compartirlo, que nos preocupa muchísimo. Pero también, don Randall, es muy doblemente preocupante
que la Contraloría General desde el 3 de mayo pasado notificó el rechazo con suficientes razones del órgano contralor de por qué tenía que rechazar, y este es el día en que, hasta donde yo conozco públicamente, que le doy seguimiento al tema, no había una reunión entre el gobierno y la empresa que está ahí actualmente, cualquiera que sea. Hay una que está ahí, pero no hay reunión entre ellos. Y tampoco se conoce de que haya reuniones entre el gobierno y la Contraloría General de la República, porque yo soy del criterio de que los motivos que usó la Contraloría para rechazar, hay varios de los motivos que son de imposible cumplimiento, porque este es un tema más que se suma a este casi deporte nacional que tenemos de los gobiernos de turno, que es la enorme falta de planificación. Pasaron 4 años enteros, incluso uno podría decir, desde que se hizo la prórroga de 10 años adicionales, ¿cómo fue posible que por lo menos 3 gobiernos no prepararan las condiciones para que en el año 2022, que tenía que hacerse la transición, no estuviéramos de contra la espada y la pared, prácticamente crucificados, porque no estamos listos para poder hacer una transición como Dios manda? Don Cristian, cuando las cosas se evitan, es muy difícil, o sea, cuando usted evita una crisis, después empieza, por ejemplo, a perder de vista lo importante de las acciones, porque la crisis nunca se dio, ¿verdad? Es decir, ve la importancia de la revisión técnica, del servicio de revisión técnica, porque no hay accidentes o muchos accidentes ligados al buen estado de los vehículos, pues es algo que es muy intangible, porque no se dio. Entonces es algo que se evitó. Pero además se suma, digamos, a los procesos que le digo, antes era muy común, yo supongo que usted se acuerda, los fraudes registrales con los vehículos. Hoy el control cruzado que se hace cuando usted lleva el carro a RITEVE con el registro nacional, cuando usted va a pagar el marchamo, tiene que presentar RITEVE, cuando va a hacer cualquier vuelta, tiene que presentar RITEVE, en RITEVE le revisan el número de VIN, el número de motor, es decir, los aportes de la revisión técnica, yo quiero insistir en esto, más allá de cuál sea la empresa que dé, de una revisión técnica seria, ¿ok? Creo que son muy claros, pero que a veces los perdemos de vista, don Cristian. Bueno, usted ha tocado un tema bastante sensible, y eso tiene que ver desde lo más grave que puede haber ahí, que es el lavado de activos, ¿verdad? El riesgo de que se esté utilizando ese tipo de prácticas que han sido casi que desterradas, porque efectivamente ese es uno de los asuntos que aporta la revisión técnica vehicular. El otro capítulo donde se aporta muchísimo es precisamente donde más causas de rechazo hay en la revisión técnica vehicular, que es la emisión de los gases, y cómo la empresa que está ahí en este momento logra que muchos de estos vehículos, pues en el primer chequeo no pasen el filtro y tengan que ir a hacer una reparación, un cambio de piezas para poder responder a los mínimos de contaminación que se permiten en nuestro país. Si nosotros traducimos eso en cuánto ha significado en bajar la huella de carbono, o en general bajar el tema de la contaminación, todo el tema de las llantas, usted recordará antes cómo pues el tema de las llantas era un problema, había campañas de recolección, cada vez que pasaban por los barrios recogiendo llantas, usted encontraba lotes baldíos con montañas de llantas tiradas. Hoy en día prácticamente eso es inexistente, porque el servicio de la revisión incluye que nosotros tengamos en las estaciones la capacidad de ir a dejar la llanta ya en desuso, ¿verdad? Y así otra serie de cosas que yo creo que precisamente es una cultura que se ha creado a la par de un servicio de una calidad determinada, porque como lo dice la ley de tránsito, entre otras cosas, la cuestión de la certificación de calidad del ECA que se exige como mínimos, y otra serie de mínimos al prestador de servicios. Entonces definitivamente estamos hablando de un servicio que, lejos de restarle valor agregado, le coloca a Costa Rica ante un examen, una conducta ciudadana que debe ser muy apreciada en todo lo que esto ha significado a nivel de educación cívica, si se quiere, sobre la responsabilidad de los ciudadanos para con el ambiente, para con el hacer las cosas ordenadamente a ley en cuanto al tema
del tráfico de vehículos en cuanto al tema de la compra y trasiego de vehículos, etcétera. Sí, realmente muy interesante y a mí me llama mucho la atención. Otro tema que está pendiente y que, vamos a ver, ninguno de nosotros es experto en eso porque es un cálculo matemático, son las tarifas. Vea, yo hace poco estuve en España y resulta que fui a una gasolinera y vi que los precios de los combustibles son más altos que ahora. Digamos que aquí en Costa Rica. En Centroamérica incluso algunos son más altos que en Costa Rica ya. Pero todos nos quejamos de los altos precios de los combustibles en Costa Rica, que están altos, no hay duda, pero generamos algunos mitos, digamos, sobre los precios, que Costa Rica es el país más caro o algunas otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque en el tema de la revisión técnica generamos también mitos. Yo estuve haciendo una revisión respecto a las tarifas, que ha sido como el caballito de batalla, digamos, para no hacer nada seriamente aún. Y resulta que cuando yo veo el tema de las tarifas, en las tarifas en Costa Rica son, vamos a ver, Costa Rica es el más, que requiere acreditación, es el más barato, son $21. De ahí España de 30 a 60 dólares, en Alemania 126, en Francia 55, en Irlanda 55, Dinamarca 55, Finlandia 52, Suecia 65. Ecuador 27. Aquí estoy hablando de los países que la empresa que es revisión técnica requiera una acreditación. Es decir, más allá de que nos moleste o no nos moleste pagar, no podemos generar el mito y sobre eso tomar decisiones de que nuestra revisión técnica es carísima, porque al relacionarla con esos países, pues resulta que es la más barata, ¿no, Cristian? Sí, yo creo que usted toca un punto algún argumento que se ha planteado sobre la mesa de que no hay continuidad con la empresa actual bajo dos puntos que a mí me llamaron la atención. El primero tenía que ver o tiene que ver con que la empresa tiene que entregar o el actual prestatario tiene que entregarle al Estado costarricense absolutamente todos los activos, ¿verdad? No solamente es el tema de las propiedades, usted puede entregar los terrenos, pero sobre esos terrenos hay infraestructura levantada y dentro de las infraestructuras hay cualquier cantidad de tipos de equipos diferentes y todo eso, cada uno de los activos debe pasar, registralmente hablando, de una forma muy responsable y ordenada al Estado costarricense. Y el segundo tema ha sido el tema tarifario. Yo por lo menos cuando he ocupado puestos en la Comisión para Promover la Competencia y que me he pasado también muy comprometido en sectores donde uno sí escucha una crítica fuerte de las personas, por ejemplo, este gobierno tiene la bandera del tema de medicamentos y el costo de los medicamentos. Usted ahí sí puede encontrar que hay un común criterio de la población de que los medicamentos son muchas de las veces inalcanzables. Si usted no depende de la seguridad social y quiere ir a lo privado, efectivamente usted le pregunta a la gente y tiene un criterio formado sobre qué caros son los medicamentos en Costa Rica. Pero en el tema de la revisión técnica vehicular, usted le pregunta al común de la gente que tiene que llevar los vehículos y yo por lo menos no tengo registrado, ni porque usted lo haya investigado, que sé que es un gran investigador como periodista, o algún otro medio de comunicación, o algún estado de la nación, o algo por el estilo, sobre el tema de la tarifa de RITEVE. Los 16,000 y resto de colones que se pagan. Si usted tiene su vehículo bien, va a pasar en la primera. Si ha pecado por algo y tiene que llevarlo a una reinspección, pues tendrá que pagar un monto adicional. Pero ese monto, 16,000 colones y algo por año, realmente como que uno se pregunte que ahí hay un tema y que ese es un asunto y que debe estar sí o sí sobre la mesa para poder ampliar el contrato, no estoy tan seguro que sea un verdadero tema de batalla. O sea, si uno tiene que escoger las batallas, yo no creo que esa sea una de las batallas que haya que escoger. Ahora, eso no quita, pero eso no se puede hacer para, vea Máximo, la Contraloría General tiene 10 días para autorizar, don Randall, estamos hablando de que esta semana, si no ingresa la gestión a la Contraloría más tardar el viernes próximo, ya la Contraloría prácticamente no tiene más que el margen de los 10 días hábiles que tiene para analizar y resolver. Pero jugando, ¿verdad? Porque es parte de lo que a mí me llama mucho la atención. Desde el 3 de mayo la Contraloría dijo que no y dijo por qué no. Y ha pasado todo este tiempo y estamos en la semana, el día viernes,
máximo, si no ingresa la Contraloría a la gestión, la Contraloría ya está prácticamente con los 10 días de ley, máximo al 14 de julio, para decir sí o no. Hemos puesto al órgano Contralor, nos guste o no nos guste, la forma que la Contraloría resuelva, pero hemos puesto al órgano Contralor, si la opción va a ser ampliar la relación con la empresa actual, contra la espada y la pared. O sea, la Contraloría va a tener que pensar 2 o 3 veces si en el camino de esos 10 días le pide o no le pide más información a la entidad pública, le pide o no adicionalmente algún requerimiento formal. Es decir, solo tiene 10 días y 10 días que son básicamente trágicos para una gestión que es bastante compleja. El tema de la tarifa tiene que bajar. Yo parto de que sí, yo parto de que ya la empresa que está ahí ha hecho una recuperación del costo que significó la compra de los terrenos, levantar la infraestructura, mantener los equipos debidamente al día en cuanto a los software, etcétera, la tecnología. Pero ese asunto usted no lo va a resolver de cara a lo que ya no tiene margen para mandarle a la Contraloría General. Lo único que aquí queda, y en mi criterio de cuáles son las opciones que tiene el gobierno, es que no hay más opción que sentarse con la empresa y decirle, vamos a ampliar, porque yo no tengo, primero, ni siquiera tengo el modelo decidido de cómo va a seguir siendo la revisión técnica vehicular. Usted lo escuchó como yo lo escuché, alguna vez se dijo que hasta era una opción el proyecto de ley para crear una cooperativa, proyecto de ley que, como bien sabemos, los ciclos de la Asamblea Legislativa no estará listo más que en 8 o 1 año de tiempo ese proyecto de ley. Si esa es una opción, porque la escuché, usted no va a tener esa opción lista, una cooperativa con personal, con todo lo que se ocupa, en menos de 2 años o 3 años. Las otras opciones que se han escuchado, que si una institución pública, que sacar un concurso internacional, si ni siquiera hay un cartel licitatorio que establezca las condiciones, porque ni siquiera se ha dicho formalmente cuál va a ser la opción, una cooperativa, ampliarle a la empresa actual también por 5 o 10 años más, hacer un concurso internacional, tener hasta varios operadores, que usted tal vez diga, bueno, yo tengo 2 o 3 empresas que se han adjudicado la concesión esta vez, entonces yo voy a ir a la empresa A porque resulta que ahí, además de la revisión, me van a dar otros pluses. Ni siquiera el modelo se ha dicho públicamente cuál es, y después ese modelo usted lo tiene que aterrizar. Si va a hacer un concurso para contratar a una empresa, pues el cartel se tiene que hacer, y ese fue uno de los requisitos que la Contraloría dijo a COSEBI. Si usted viene a pedirme nuevamente la autorización, me tiene que traer que ya publicó el cartel del nuevo concurso, si no, no me presente ninguna autorización. Este es el día en que no sabemos si el gobierno se ha sentado con la Contraloría a decirle, vea, Contraloría, este tema es imposible, es materialmente imposible. Mejor yo le traigo a usted lo que a mí me parece que tiene que suceder y es más responsable. Permítame continuar con la empresa actual en las condiciones actuales por lo menos por 2 años. Eso no significa que en los próximos meses, pero ya con la autorización concedida, ya con la tranquilidad de que el 16 de julio amanecemos, el servicio continúa, que en un plazo muy corto, razonable, el gobierno se siente con la empresa actual y entren a revisar con lupa la estructura de costos de la tarifa, donde también participa la ARECEP, y de cara a un proceso un poco más pausado, más responsable, anunciarle al país a finales de año, no lo sé, esta es la nueva tarifa, porque efectivamente se logra encontrar que como ya se pagó la infraestructura, ya se pagaron los terrenos, se logra bajar algún punto la tarifa. Pero un tema que reitero, don Randall, yo no tengo registrado en mis memorias, en mis estudios, que los que pagamos RITEVE tengamos una crítica sobre el tema de la tarifa. Yo siento que efectivamente en el análisis comparado que usted hace, Costa Rica es un país que más bien cobra muy bajo el tema de la revisión técnica vehicular, y eso que somos un país que exigimos una serie de mínimos al prestador del servicio, que bueno, a nosotros nos consta cuando vamos a las estaciones de servicio, bien que mal usted es rápidamente atendido, el tiempo es relativamente bajo, hay un maecito bastante formado, usted lo hace digitalmente, usted puede pagar electrónicamente en línea o ahí mismo puede pagar, o sea, yo por lo menos en mi experiencia no duro más de 25, 30 minutos entre entrar y salir de una revisión técnica vehicular, y lo puedo escoger casi que a cualquier hora y casi que cualquier día de la semana.
Sí, realmente, por eso le decía yo que el tema de la tarifa, digamos, tiene que definirlo Arecep y tiene que ver con un montón de cosas. Lo que a mí me parece peligroso es asumirlo como uno de los caballitos de batalla, porque es tremendamente popular. O sea, es decir, usted puede tener una revisión técnica de 16,000 o de 9,000 o de 5,000, que si usted le dice a la gente que quiere bajar el precio de 5,000 a menos y que por eso no ha avanzado en el tema, siempre será bien recibido, no importa el monto. O sea, es que a lo que me refiero es que ese no puede ser el argumento de fondo en el tema de qué hacemos con la revisión técnica. Es un elemento técnico, porque el otro es que yo creo que no, que hemos perdido un poco de vista como país, digamos, la complejidad del proceso en el que buscamos excelencia en la revisión técnica vehicular. Una de esas es que nosotros dijimos que para dar la revisión técnica en Costa Rica se necesitaba una acreditación que es muy importante. Un tercero que acredite a la empresa, sea cual sea, que nos dé la revisión técnica. Resulta que ese proceso de acreditación lleva mucho tiempo. Entonces, durante los últimos días hay algunos genios a los que se les ha ocurrido que como lleva mucho tiempo la acreditación y nos agarró muy tarde para decidir, entonces que eliminemos la acreditación, ¿verdad? Entonces es como no sé, es como raro, es como, y perdón que use esta palabra tanto, don Cristian, pero quiero saber su opinión. Es como una chambonada, decir, mira, es que no se puede hacer porque necesita acreditarse de una manera, digo, súper drástica. Ah, entonces, ¿qué se me ocurre? Quitemos la acreditación y ya solucionamos el problema, ¿verdad? Pareciera no ser la solución más inteligente, don Cristian. De cara al 15 de julio, poner sobre la mesa, quitar la acreditación, no suma ni resta. Está claro que el tema de la imposibilidad en la que ya estamos, de qué va a pasar después del 15 de julio, es que no hay más opción. O sea, yo creo, y yo lo digo con mucho respeto a las autoridades de gobierno, desde el 3 de mayo que la Contraloría rechazó y los motivos por los cuales rechazó la lista de las valoraciones técnicas de fondo, todas enteramente bien justificadas por el órgano Contralor, es que nosotros como país no tenemos más opción legal y responsable, y debidamente responsable, de decir hay que hacer continuidad con el prestador actual del servicio. Ahora, si de cara al nuevo prestador de servicio, que podría ser que gane el mismo grupo que está ahí ahora, en un concurso en competencia, el que está más todos los que quieren aparecer deberán hacerlo. En un asunto de la acreditación, si Costa Rica está planteando la posibilidad de eliminar esa acreditación, me parece que es dar un paso hacia atrás. Que eventualmente podamos homologar, bueno, podría suceder que hayan empresas, grupos empresariales que dan el servicio en España, en Alemania, etcétera, y en esos países tienen iguales o mejores procesos de certificación como los que el ECA hace en Costa Rica, pues bueno, eso lo podemos discutir, pero no es eliminando certificaciones como estas que son tan importantes, y me parece que es parte de esta cultura que al final del camino siento que se ha formado en Costa Rica, de ser muy responsables en la revisión técnica vehicular, porque con las certificaciones de esta naturaleza lo que garantizamos son mínimos de procesos que tienen que ser debidamente revisados, auditados y garantizados por un tercero imparcial. La revisión por un tercero imparcial, no solamente de ir y pedir un bendito papel y decir ya tengo la certificación, sino estar haciendo constantemente, a partir de la normativa técnica de la certificación, auditorías programadas como auditorías sorpresa, me parece que es parte de lo que garantiza que el proceso efectivamente le dé a la gente que paga una tarifa un servicio que justifique el pago de la tarifa. Entonces yo no puedo nunca, si eso es lo que busca la certificación, estar de acuerdo en que se quite un requisito tan importante que no será posible para poder garantizar el después del 16 de julio, pero tampoco lo veo posible, me parece que sería un grave retroceso para el nuevo concurso, si es que viene un nuevo concurso, pero dependiendo cuál es el modelo, pero como no sabemos ni siquiera cuál es el modelo, entonces habrá que esperar lo que el gobierno indique. Ojalá, yo pienso, Randall, que debería ser
un proceso en competencia. Yo no creo en esas soluciones mágicas de poner a alguien del sector público que resulta que de la noche a mañana son buenas empresas, se pintan como muy buenas empresas. Creo que tenemos ya bastantes casos registrados en la historia de cómo entidades de gobiernos, aunque se llamen empresas públicas, el tipo de servicio que prestan, me parece que sería lamentable si esa fuera una opción. Creo que tiene que venir un proceso abierto en competencia, tiene que hacerse un cartel muy bien hecho que favorezca la competencia y que se presenten todos, desde el que da el servicio como cualquier otro, internacional o nacionales, en el tanto y en el cuanto cumplan el mínimo, que es lo que hoy en día existe. Si se puede más, genial. Don Cristian, pero si me lo permite, digamos, tal vez para los que no somos tan preparados en la materia, profundicemos en un tema. Usted ha insistido que de cara al 15 de julio, la única opción legal, viable y además la más inteligente me parece a mí, es ampliarle al prestador del servicio, sea quien sea, en este caso el retail, la empresa, el contrato. O sea, ampliar el contrato y posteriormente, eso es lo que quisiera que me explique, posteriormente, ¿qué hacemos? Entonces, sé que lo ha dicho, lo ha señalado técnicamente, pero si podemos profundizar un poco, don Cristian, para seguirle el hilo, ¿por qué es la opción viable y legal ampliar el contrato? Porque usted no tiene más opción, don Randall, usted no tiene más opción que decir al que está ahora que siga adelante. Incluso yo he opinado, porque bueno, sobre esto he escrito en varios medios, que el Estado, después de que vence el 15 de julio, aparezca como nuevo titular de las estaciones, de los equipos, de los terrenos, es un tema verdaderamente problemático. De hecho, ese fue uno de los puntos que la Contraloría usó para rechazar la gestión, porque no se entendía el modelo de negocio cuando usted tiene a un sujeto privado que es el que ha comprado los terrenos, que es el que ha levantado la infraestructura, es dueño de todo eso y es el que responde de cara a lo que ahí pueda suceder. Ese es el típico esquema de una concesión o una alianza público-privada, donde el Estado deposita en un socio privado que preste un determinado servicio. Pero cuando ahí tenemos un problema con respecto a la calidad del servicio, ¿quién responde? ¿Quién es? ¿El Estado? No, es el de la alianza pública-privada, es mi socio, al cual le responsabilicé y le confié la prestación de un servicio. Si el Estado a partir del 16 de julio amanece como nuevo dueño de todas las estaciones de operación y sigue la empresa actual prestando el servicio, si en una de las estaciones sucede un incendio, pongámoslo muy lamentable, hay muertes. Pongámosle que en ese momento habían en revisión 25 vehículos, se quemaron todos los 25 vehículos de ciudadanos que lamentablemente ven la pérdida. ¿Quién responde por eso? Y uno dirá, bueno, había un seguro. Pues sí, pero ¿quién es el dueño de los terrenos? ¿Quién es el dueño de las estaciones? Ah, es el Estado. Entonces el Estado sacó el seguro para que responda el seguro. ¿Me entiende? Ese es el gran problema. Bueno, parte del gran problema de poner sobre la mesa, tráigame todo esto porque yo Estado quiero ser el nuevo dueño y titular de todos estos bienes. Eso es cambiar la lógica jurídica de un modelo como este, que es una licitación pública internacional que se la adjudicó a esta gente. Pero si el modelo que viene, porque me parece que tiene que ser así, es una alianza público-privada o una concesión, usted como Estado debe tener presente que el esquema de una APP, de una concesión, entre otras cosas, el Estado tiene que bajar sus niveles de riesgo porque el privado es el que asume la mayor cantidad de los riesgos. Ruta 27, tal vez no sea el mejor de los ejemplos, pero cuando usted ve que se caen piedras en la carretera, que hay accidentes en las carreteras, ¿quién responde? No es con nadie. El consorcio que está ahí metido tiene que responder rápidamente, mandando la maquinaria, limpiando la vía, poniendo todo para que el servicio rápidamente se ponga nuevamente en operación. El riesgo que hay con el tema de los terrenos y los talleres y ser dueño de todo eso es parte del asunto. ¿Qué es lo que debió suceder? Es que vamos a ver nuevamente, vamos tarde, Randall.
Desde el 3 de mayo, es más, desde antes del 3 de mayo, ya la Contraloría General de la República le decía a COSEBI una y otra vez: presénteme el cronograma que me garantice que mientras yo le autorizo esto, por ese tiempo autorizado, usted se compromete a que va a tener listo para determinado momento en el calendario al nuevo prestador del servicio. Pues nunca se contestó, porque una de las razones que se utilizaba era la desafortunada acción de inconstitucionalidad que existe sobre unos articulados de la ley de tránsito, que se dice que impide considerar esquema de concesión y que si es una autorización y que eso impide a su vez poner en el calendario. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué debió suceder? Pero ¿qué tiene que suceder? Que mientras yo le digo a la Contraloría, autoríceme continuar en las mismas condiciones actuales, yo le presento un cronograma donde, entre otras cosas, tengo que decirle quiénes van a ser el equipo técnico de profesionales que de verdad saben de estos negocios para que trabajen en el cartel del concurso, en qué tiempo va a estar el borrador de cartel, en qué momento se ven objeciones al cartel, en qué momento se ve el estudio de ofertas, en qué momento se adjudica y en qué momento le voy a dar orden de inicio. Todo eso visto gráficamente en el tiempo que coincida con el plazo que la Contraloría autorizaría. La anterior gestión decía que era 2 años con posibilidad de prórroga por 2 años más. Bueno, el prestador actual deberá seguir 1, 2 o 3 años, deberá seguir el tiempo que el COSEBI le diga a la Contraloría ocupa para tener listo al nuevo prestador del servicio. Pero nuevamente, don Randall, hoy, 27 de junio, no sabemos si vamos a crear una cooperativa, no sabemos si se lo vamos a dar a una entidad pública, no sabemos si va a ser un concurso para seleccionar solo a uno, no sabemos si va a ser un concurso para seleccionar a varios que puedan colocarse a lo largo del país. Ni siquiera eso se ha dicho públicamente, por lo tanto no sabemos ni siquiera cómo empezar a hacer un calendario que coincida con el plazo de la autorización que la Contraloría General de la República. Es decir, así como hemos criticado, y yo lo he criticado fuertemente, que al último gobierno se le fueron 4 años y no movió ni medio centímetro el tema de preparar las condiciones para la nueva revisión técnica vehicular, tenemos desde el 3 de mayo una denegatoria de la Contraloría y estamos 27 de junio y ni siquiera sabemos cuál es el modelo y por ende ni siquiera tenemos capacidad de decirle a la Contraloría General de la República: en esos 2 años, 3 años que usted me va a autorizar, aquí está el calendario con nombres y apellidos de los responsables que han aplicado unas etapas. Ni siquiera eso podemos decirle. Y esta semana, reitero, máximo el viernes, debería estar entrando a la Contraloría General de la República la autorización. Y debe ser autorización, porque si a mí me dicen, yo que conozco mucho de estas figuras, gracias a Dios por el estudio, que vamos a invocar una urgencia o una imprevisibilidad o una emergencia y que se va a autorizar a dedo seguir adelante con el prestador actual, yo pienso que ahí la Contraloría General de la República de inmediato debería actuar y diciendo: no señores, aquí no hay ninguna falta de planificación, por lo menos en cuanto a pedirme la autorización para que sea de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Contratación Pública, que yo le autorice a usted seguir adelante bajo una autorización excepcional, porque idealmente tuvimos que estar listos para que entrara un nuevo operador a partir de julio. Este gobierno, más allá de que uno esté a favor o en contra o lo que sea, o lo que piense, digamos, de cómo llegó al poder, tiene una característica que uno podría ir demostrando con experiencias, y es que anuncian algo, ¿ok?, muy fuerte, con un gran descuido con un gran descuido de las formas legales, incluso de las formas de comunicación, y después tiene que ir matizando el anuncio que hizo porque no se podía hacer según lo habían señalado por criterios legales, constitucionales o de comunicación. De los miedos que a mí me da es que desde la semana pasada el presidente Chávez dijo que ya tenían una decisión sobre la revisión técnica, pero el anuncio de qué hacer con la revisión técnica se ha ido atrasando y atrasando y atrasando. Además, esta semana, tal vez el miércoles, sepamos cuál ha sido la decisión, y una vez que conozcamos la decisión empezaremos a evaluar la decisión. ¿No le genera a usted, don Cristian? Entiendo que esto es un poco subjetivo, pero bueno, finalmente es un programa de opinión.
¿no le da a usted ese temor de ver con qué nos saldrán esta semana? Bueno, por la línea discursiva que uno le escucha al gobierno en varios de los temas, yo debo reconocer que a mí por lo menos me agrada mucho este espíritu de la competencia. Me parece que este gobierno ha dado síntomas importantes y ha tomado decisiones importantes en acabar con una serie de prácticas que han generado mercados imperfectos, ¿verdad? En el tema del arroz, en el tema de medicamentos se le quiere entrar fuerte. El tema de CNP he escuchado también muy buenas consideraciones sobre ver cómo verdaderamente terminar con este casi que secuestro que hay hacia la caja y escuelas públicas que deben vivir pegadas a una obligación que a mí me parece que es realmente inconstitucional. Y en este tema, yo creo, espero que sea así, la decisión tiene que ir encaminada a un proceso en competencia, a un proceso abierto, en competencia y transparente. De manera que yo esperaría que el gobierno lo que anuncie esta semana sea ser consistente, como ha sido consistente en otros mercados imperfectos que a lo largo del tiempo han existido en Costa Rica. Cualquier otra cosa que si suponga que un servicio tan importante como este no se ha hecho bajo condiciones de competencia, me parece que es un gran retroceso y es a su vez una contradicción con lo que por lo menos en otros campos se ha venido diciendo. ¿Por qué se ha tomado tanto tiempo en decir lo que a mí me parece que era obvio? Nuevamente, don Randall, usted conoce de cabo a rabo lo que la Contraloría General dijo el 3 de mayo para no autorizar. Y por ende, desde ese 3 de mayo, si algo estaba muy claro, era que no había otra opción más que sentarse a hablar el 4 de mayo al día siguiente con la empresa actual y decirle que tenemos estas condiciones y hay un tiempo de cumplimiento. Desde el traslado de los bienes, los activos, el tema tarifario, hasta el mismo tema de tener las condiciones del nuevo concurso debidamente publicados. El mismo 4 de mayo, entrando el gobierno a partir del 8 de mayo, debió sentarse con el órgano contralor a decirle: Contraloría, de toda la lista que usted me hace, esto es imposible, imposible, imposible. Casi que lo que yo le voy a traer a ustedes, autoríceme en las mismas condiciones con el actual prestador del servicio, pero condicionado a que yo como gobierno pueda sentarme con la empresa, a que en un plazo muy corto podamos revisar el tema tarifario. Condicionado a que en un determinado plazo ordenemos todo el tema de los activos para empezar un proceso ordenado de poder ir tomando poco a poco, ir trasladando a la titularidad del Estado todo. Y cuando decimos todo, no solamente son los bienes, es que para efectos del registro patrimonial de los bienes del Estado, hasta un celular tiene que ser dicho qué celular es, etcétera, asignarle un número de activo, y esos son procesos muy delicados donde hay mucha responsabilidad de por medio. Entonces, yo de verdad es que no he entendido por qué ha costado decir de forma transparente cuál es la decisión con respecto a partir de cuando termine el prestador actual del servicio en 1 año o 2 años, qué es lo que va a venir. Reitero, idealmente para mí sería un nuevo prestador de servicio en un ámbito de competencia o varios prestadores de servicio, pero que se hayan obtenido un proceso abierto en competencia. Y con respecto a lo que tiene que suceder después del 15 de julio, me parece que el margen de acción tampoco era mucho, no existe, lo repito, no existe otro margen más que seguir con el prestador actual. ¿Por qué eso no se ha hecho para que haya tranquilidad, para que haya seguridad jurídica desde el mismo momento en que se sabía que esta condición era de forma? Veremos qué es lo que se anuncia. Yo no creo que hayan milagros como otra opción a las que yo creo que existen sobre la mesa, y también me parece que lo más responsable es correr con el poco plazo que existe, porque si usted ve el calendario, Randall, el viernes 1 de julio ya estamos, las siguientes 2 semanas es lo que la Contraloría General tendría para autorizar. O sea, ya no hay margen de maniobra, no hay margen de acción, y sería
muy lamentable, y lo digo con mucho respeto, pero así como le criticamos al anterior gobierno la enorme falta de planificación, sería muy lamentable que la opción que se vaya a decir no signifique antes del viernes, ojalá, presentarle a la Contraloría General un pedido de seguir adelante bajo las mismas condiciones, porque no hay más opción que esa. Don Cristian, permítame hacer una pausa comercial. Si me hace el favor, nos quedan 10 minutos de programa aproximadamente y ya regresamos con más de matices. Regresamos con matices. Gracias por estar con nosotros. Don Cristian Campos, que es abogado especialista en contratación administrativa, nos acompaña hoy. Hoy ha sido muy claro, don Cristian, en cuál es la única salida viable, legal, para el vencimiento de la revisión técnica. Pero yo quisiera aprovechar estos últimos 10 minutos, don Cristian, por algo que es muy importante, que tiene que ver con la seguridad jurídica y con la que esta es mi opinión, hemos en general, no solo en este tema, ido jugando de manera muy complicada en los últimos años en nuestro país, lo que nos ahuyenta inversiones, lo que nos baja la reputación. ¿A usted qué le parece? ¿Cómo hemos ido manejando en términos generales la seguridad jurídica, a veces reaccionando meramente a criterios de lo que es más popular o no? Digo, valiéndonos a veces los términos de los contratos. Don Cristian, ¿a usted qué le parece? Vamos a ver, don Randall, voy a quedarme en la esfera de los servicios públicos más importantes que nosotros ocupamos todos los días como país para poder producir, para poder generar riqueza, tener muy buena infraestructura vial, tener muy buena infraestructura aeroportuaria, portuaria. Me parece que en general en esos capítulos nosotros somos un país que debemos preocuparnos mucho porque nuestra experiencia en modelos de concesión o APPs es pobre, es pobre. Ruta 27, sabemos lo que costó que saliera. Un buen ejemplo de una gran concesión que es la gestión interesada del aeropuerto. Los que tenemos algo de memoria, recordamos el antes y después. Usted lo recordaba muy bien con el tema de vehículos. El antes de la revisión técnica vehicular era una vergüenza lo que este país tenía, una gran vergüenza. El antes del aeropuerto Juan Santamaría, antes del gestor interesado, era una enorme vergüenza. La ruta 27, con todos los problemas que han existido ahí, que no son problemas que sean solo del concesionario, el tema de la ruta 27, los taludes, el tema de los puentes, es un asunto donde hay culpa de más de uno, no solamente es el concesionario. Lo mismo que hoy, que lamentablemente está cerrada la ruta número 32, de toda la vida el mismo problema. Esos son asuntos donde varios son responsables de lo que ahí pasa. Y varios también incluye a los que deberían decir con un control útil, que hay cosas que nunca debieron suceder, pero sucedieron, a partir de un control que no ha sido útil en Costa Rica. Entonces, ¿qué me parece? Que nosotros somos un país que hablamos mucho de alianzas público-privadas, hablamos mucho de concesiones, pero es una vergüenza lo que Costa Rica tiene, que le puede ir al concierto internacional de grandes grupos económicos, inversionistas, lo que tenemos. Nosotros dejamos ir el tema de OAS. Hoy, la ruta 1 sería otra historia la que estaríamos contando a 6 carriles, una carretera muy buena. Entonces, yo creo que ahí hay que poner las barbas en remojo y verdaderamente decir, hay que creer y hay que lanzar un mensaje interno como externo de que Costa Rica es un país seguro para venir a invertir y creer en proyectos importantes en este capítulo. Sí, realmente es un tema muy importante al que muchas veces le restamos cosas, pero ahí se monta, y aquí es más reflexivo, una narrativa a veces pública, o sea, popular me refiero,
de cosas que no tienen sentido, ¿verdad? A veces, o sea, a lo que me refiero es que no podemos gobernar, no significa siempre estar al calor de complacer a los grupos que hagan más bulla, don Cristian. Eso es lo que hemos hecho en algunas ocasiones, como en OAS, por ejemplo. Temprano, bueno, ayer que vi que lamentablemente falleció uno de los líderes del movimiento de la ruta San José-San Ramón, el señor Lolich, que Dios goce, yo me ponía a pensar que cómo era lamentable que el que tanto luchó se nos fue sin que lograra ver la ruta 1 verdaderamente como lucharon. Y yo recuerdo para el año, bueno, cuando finalmente se cayó el tema de la concesión con OAS, yo estaba muy comprometido en aquel momento apoyando en el Consejo Nacional de Vialidad, y cómo fue al calor de una serie de argumentos que hoy en día, esos argumentos usted se los pregunta a esos que lucharon en aquel momento, más o menos como la carretera San Carlos. Los últimos 4 años usted no recuerda que esos grupos que presionaron en los últimos 4 años hayan puesto el acento y dejaron pasar 4 años y no hay carretera San Carlos. Proyecto Ruta 1 no está, simplemente hay unas cuantas obis que están terminadas, pero no se sabe absolutamente nada del proyecto, que siempre es el proyecto principal, y así hay más de un proyecto. Yo creo que la sociedad civil debe tener un camino verdaderamente responsable de intervenir y presionar. Para eso los grupos civiles debemos tener voz y debemos tener la capacidad de influir. Pero también hay que tener mucho cuidado cuando usted está sacrificando el desarrollo de Costa Rica, y la Ruta 1 es un ejemplo, la Ruta San Carlos es otro ejemplo, de cómo lamentablemente por hacer eco a argumentos que después en el tiempo se dan cuenta que no eran reales, es muy lamentable. El país tiene que adelantar, tiene que avanzar, tiene que modernizarse, la sociedad civil tiene que escucharse. Me parece que con la nueva Ley General de Contratación Pública que entra a partir de diciembre en vigencia, el tema de planificar considerando los posibles efectos que va a tener sobre la sociedad civil y que por ende se haya tomado el parecer de los grupos antes de lanzar adelante un proyecto de inversión pública, va a ayudar de buena forma en ese proceso. De manera que cuando planifiquemos, hayamos planificado escuchando atenta y respetuosamente a la sociedad civil, que tiene todo el derecho a opinar, pero que cuando ya se marca una ruta de planificación, hay que ir a esa ruta sin estar en dilaciones como estas de ir y venir, porque los grandes inversores, los que traen los millones a invertir en Costa Rica, que tanto lo necesita porque sabemos que no tenemos capacidad de ingresos propios y pago propio, necesitan encontrar que cuando vienen acá no se les va a caer un proyecto porque se tiran a la calle un grupo de gente, porque lamentablemente no hemos hecho un proceso responsable de planificación. Don Cristian, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Le cuento que yo, se me olvidó advertirle al inicio, siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción para cerrar. Así que, por favor, escoja una canción para cerrar el programa. Pero le agradezco mucho y estaremos muy expectantes a lo que ocurra en las próximas horas y en los próximos días, con los anuncios en general, particularmente sobre el anuncio de la revisión técnica. Don Cristian, muchas gracias. Ok, bueno, con la canción, no sé si tal vez esta acorde de esperanza, ¿verdad? Que de creo que es argentino, ¿verdad? El autor. ¿Cuál canción? La de Esperanza. Ah, Color y Esperanza, Diego Torres. Sí, me parece que es parte de lo que hay que creer, que tengamos un presente y un futuro de verdad cargado de esperanza, porque de verdad como sociedad, Costa Rica es un país, don Randall, usted lo sabe muy bien, que en muchos indicadores globales está saliendo muy mal. O sea, nuestro país necesita desarrollarse, la gente necesita tener un país cada vez mejor, con mejores servicios, pero todo esto que al final suma y suma y suma nos hace a veces perder la esperanza de que se vaya a ser un país verdaderamente digno para vivir. Don Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente ha sido muy claro en sus explicaciones y eso por supuesto que nos ayuda muchísimo a todos los demás. Don Cristian, muchas gracias. A la orden, tenga buen día. Diego Torres, despide Matices. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.